Estamos desarrollando el libro de Génesis y hemos avanzado ya 12 capítulos. En esta oportunidad vamos a avanzar con el 13º. Y pues con relación al tema que vamos a tratar el día de hoy, es un poco el contexto que quiero tratar capítulos anteriores. Pues este tema del estudio bíblico es un revolver todas las palabras, conocer, revolvernos o movernos dentro del contexto bíblico para no salir de la comprensión que deberíamos tener. Entonces saludo a todos los que se van conectando en este momento. Y pues nada, vamos a continuar con la lectura de este capítulo. Y en lo que respecta al tema del día de hoy, vamos a tratar, que es el capítulo 13 de Génesis, vamos a tratar un poco acerca del mover de Abraham, de los viajes de Abraham en ciertos tiempos y a ciertos lugares. Para ello, como pueden ver, tenemos un mapa atrás mío y ya voy a levantar la cámara del Facebook para que se pueda visualizar todo, pero por el momento vamos a continuar así. Entonces, para ubicarnos y llevarnos un poco a lo que respecta a este capítulo 13, vamos a revisar el verso 8 del capítulo 2 de Génesis, que dice: y plantaba Hashem Elohim un huerto con Edén, con deleite, con placer, o en Edén. Se puede leer de las dos formas, con deleite o en Edén, como si Edén fuera un lugar, que lo es. Y Edén también significa placer, deleite, que lo es. Entonces, plantó Hashem un huerto con Edén. Desde el Kedem. ¿Qué es Kedem? Kedem es lo que anticipa. Kedem es la eternidad, lo que está antes de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el verso 10 del capítulo 2 de Génesis nos da un relato de un río saliente de Edén, para causar regar al huerto, y desde allí se dividía y era por 4 cabezas. El nombre del uno era Pishón, aquel es el rodeante a toda la tierra de Cush. Es importante poder conocer este punto, a toda la tierra de Cush, rodeante a toda la tierra de Cush. Rodeante a toda la tierra de la Javilá, donde allí está el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí está el Bedolach y la piedra de Shoham. Y el nombre del segundo río es Gihón. Aquel es el rodeante a toda la tierra de Cush. Ahí sí, es correcto. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Aquel es el andante Kedem de Ashur. Al Kedem de Ashur, o Kedem de Ashur. Es el andante, Kedem de Ashur. El Kedem de Ashur. Y el cuarto río es el Prat. Entonces, para ubicar todo este campo del texto, lo que quiero decirles es que este tema lo he preparado con cuidado y tratando de ser lo más concreto y objetivo posible. La idea no es buscar dónde está el Edén. Eso no, por favor, no me atribuyan eso. De hecho, pues pasamos este capítulo y continuamos con todo lo que respecta a los temas bíblicos, a los temas de salvación, a los temas de guardar mandamientos y todo lo que concierne al pueblo de Israel. La intención de esto no es saber dónde está el Edén, porque no se va a encontrar, es imposible. No hay forma de eso. El Edén tiene que venir a nosotros. Hashem tiene que descender con la nueva Jerusalén hacia nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí?
que el texto del capítulo 2 nos da una ubicación de un río saliente de Edén que se dividía en 4 cabezas. ¿Ok? Y lo que les quiero un poco mostrar aquí es que es, por ejemplo, que en la antigüedad, por allá por el siglo XVI, Urbano, un extraordinario mapa mundial de manuscritos de 60 hojas hecho en 1587 por Urbano Monte, se ha agregado a la colección de mapas David Ramsey en la Universidad de Stanford. ¿Ok? Temas verificables. Con 10 a 15 pies cuadrados. Este mapa o planiferio es el mapa temprano más grande conocido del mundo. Fue dibujado a mano por Monte en Milán, Italia, y solo existe otra copia del manuscrito. Este mapa de Urbano Monte, ¿ok? Lo pueden ubicar, lo pueden buscar. Es impresionante este mapa, impresionante la descripción geográfica que hace este tipo, es impresionante, ¿ok? Está en la Universidad de Stanford y pues más o menos yo lo dibujé aquí. Esta parte verde que ustedes ven es la parte central del mapa de Urbano Monte. Urbano Monte, ¿qué es lo que hace? Nos muestra 4 ríos y una montaña en el centro. Alrededor, esto lo anaranjado no se fijen ahorita porque eso es el mapa actual como lo tenemos ahorita. Alrededor de este mapa verde hay tierras, por ejemplo por aquí está América y esto así tal cual. Urbano Monte lo pinta, lo dibuja, lo cartografía, ¿ok? Lo relata. Este mapa está en la Universidad de Stanford y no es una cosa por ahí que salió en el internet. ¿Ok? Es de Urbano Monte, les vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué sucede? Hashem, impresionantemente Urbano Monte pinta un monte, una montaña en el centro y 4 ríos, ¿ok? Saliendo del centro de este mapa. Entonces, ¿qué sucede? Que Hashem trajo desde la eternidad, plantó el huerto Edén aquí en la tierra, en Adamá. ¿Ok? Y cuando pecó Adán, este espacio desapareció, se lo llevó porque tiene que volver a descender, El Gan Eden, el huerto Edén es la nueva Jerusalén, no es otra cosa. ¿Ok? Hoy en día se han realizado esfuerzos infructuosos de poder ubicar geográficamente, poder ubicar el espacio del huerto Edén, y pues no se encuentra y ni se encontrará tampoco. Y si se encontrare, sabemos que hay espadas revolviéndose por todos lados para no permitir el ingreso de nadie, ¿ok? De nadie. Entonces, es impresionante este mapa. Yo quisiera que si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo, lo revisen y vean el mapa de Urbano Monte en la Universidad de Stanford del siglo XVI. Ok, doy fechas para esto. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vamos a continuar con el texto y nos dice aquí en el capítulo 4 de Génesis, en el verso 16, que dice, cuando sucedió todo esto de Caín y Abel, ¿ok? Y Caín salió de delante del rostro de Dios. Dice que habitaba en la tierra de Nod. Caín habitaba en la tierra de Nod, el Queden de Ashur. En la tierra de Nod, el Queden de Ashur. ¿Qué sucede? Para acá está el Queden, para el lado derecho. Y aquí ya me voy a mover para que vean todo el mapa. En Facebook no se ve bien, discúlpenme, no se ve bien, por favor. Ok, se movió para el lado derecho. ¿Ya? El Nod, la tierra de Nod. ¿Qué sucede? Que Nod tiene correlación con una palabra Nut. Ok, se escribe de la misma forma, pero la vocalización es distinta. Esta palabra Nut se utiliza para ser inestable, para agitar, para afligir, para lamentar. La tierra de Nod
sería la tierra del que se lamenta, sería la tierra del que se aflige. Y claro está que Caín sufrió este tipo de revuelta dentro de sí, porque Hashem, Dios, lo expulsó, lo desarraigó, lo quitó. ¿Ok? Le dijo, irás errante, irás vagabundo por el mundo, irás vagabundo por la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en el verso 17 de este capítulo 4 nos dice: y Caín conocía a su mujer y preñaba y paría a Hanoch, y él era edificador de la ciudad, y llamaba el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, de su heredero, Hanoch. Hanoch, ¿ok? Entonces tengamos el dato de ese nombre, Hanoch, del hijo de Caín, y el nombre de la ciudad también, Hanoch. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 5 nos dice que, en el capítulo 5, en el verso 24 nos dice: se andaba Hanoch con el Elohim. Este Hanoch ya no es el hijo de Caín, sino que este Hanoch desciende del otro hijo que tuvo Adán con Eva, ¿ok? Que fue Shet. Este Hanoch del capítulo 5, del verso 24, el que se andaba con Elohim, el que Dios lo llevó, lo cogió y lo transportó, es el hijo, es uno de los descendientes de Shet, hijo de Adán. ¿Ok? Entonces dice, nada de él cuando lo tomó a él, Elohim. ¿Qué sucedió con este Hanoch? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó Dios? Al cielo no fue, porque nosotros, si leemos en Hebreos, nos va a decir que Enoch, como lo ponen, murió. Entonces es importante que tengamos esto presente. ¿Dónde se fue Enoch? ¿A dónde se lo llevó Dios? Bien, entonces continuamos aquí en el capítulo 9 de Génesis. En el verso 27 nos dice: haga conquista Elohim para Jefet, y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenaán un siervo para él. Esto sucede después del relato de la desnudez de Noah. Dijo Noah, haga conquista Elohim para Jefet. Haga conquista. ¿Qué pasa? Esta palabra patá, el verbo patá, del cual viene haga conquista, el haga conquista que está en un edificio jifil, haga conquista, se utiliza para conquistar. Este verbo se utiliza para conquistar, para ganar, para persuadir, para abrir el corazón en el sentido de seducir, ¿ok? Para influenciar, para atraer. Haga conquista o persuada Elohim o gane Elohim para Jefet, lo gane a Jefet. Y él habita en las tiendas de Shem y sea Kenaán un siervo para él. Sabemos que Kenaán fue desarraigado, recibió la no adopción, no tuvo oportunidad para ser adoptado por Dios, Kenaán, porque fue este fruto de la relación que tuvo Ham, ¿ok? Con su madre. Entonces, Noah dijo, desarraigado o no adoptado sea Kenaán. ¿Y qué sucede? Haga conquista Elohim a Jefet. Haga conquista. ¿Qué pasa? Que esta palabra, haga conquista, pues nos remonta a lo que más adelante vendría a ser la historia. ¿Qué sucede? Ubiquémonos y dice la escritura, por ejemplo, nos dice aquí en el verso 24, en el capítulo 9, nos dice que Ham era el menor, el pequeño. Ham era el pequeño, y en el capítulo 10, en el verso 21, nos dice que Jefet era el grande. ¿Ok?
Jefet, primero, el grande, después Shem, después Ham. ¿Qué sucede? Que para Jefet se le atribuye el nombre Hagadol, el grande, el grande. Y para Ham se le atribuye el nombre de Hakatón, el pequeño. Mismas palabras que fueron para el sol, ¿ok? Gadol, grande, engrandecido, y para la luna. Sí, tengo que tenerla arriba la cámara para que se vea el mapa, ¿ok? No hay otra forma. Y para la luna se utilizó la palabra catón, que es pequeña o menor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que nosotros vemos en las escrituras que aparece en una parte de las escrituras, que ya lo vamos a ver ahorita, aparece la palabra Yam. Yam es lo que conocen o se conoce como el mar, ¿ok? La traducción de Yam es mar, pero cada vez que la escritura se refiere al Yam, hacia el mar, se refiere hacia el occidente, ¿ok? Específicamente hacia el mar Mediterráneo, ¿ok? Y también es conocido como Yam Hagadol, Yam del grande o del que es el grande, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ir. En el capítulo 10 de Génesis, nos refiere en el verso 25, dice, y para Eber fue parido 2 hijos. El nombre del uno es Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. En sus días fue dividida la tierra. Este verbo significa división y separación. En los días de Peleg fue dividida la tierra. Bien, entonces, ubicándonos y teniendo un poco la idea en la cabeza de lo que Urbano Monte nos pintó, de lo que habría sido el mundo antiguo, mucho más antiguo de lo que nos ponen, de lo que se conoce, ¿ok? Remontándonos al Edén y todo ese relato bíblico. Al parecer la tierra tuvo una partición, se partió y se dividió, ¿ok? Se partió y se dividió. Yo tengo la plena certeza, mis hermanos, que nosotros vamos a continuar estudiando las escrituras, vamos a continuar viendo lo que pasó con Abraham, con Jacob, con Isaac, estudiando los mandamientos, viendo todas las promesas que tiene Dios para con su pueblo, todo lo que tenemos que hacer, conocerlo para agradarle y todo eso. Pero tengo la certeza de que se va a ir conociendo cada vez más cuál es nuestra historia. Verdaderamente, cuál es nuestra historia, qué sucedió, cuál es el orden de las cosas dentro de la historia, qué sucedió en el mundo, ¿ok? Cosa que a veces nos resulta un poco empañada, con neblina, ¿no? Cuando revisamos en la historia, que no hay que ignorar la historia que tenemos escrita, ¿ok? Sino más bien hay que devorarla toda, hay que comer todo para poder conocer, tener un conocimiento básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el capítulo 10 de Génesis nos da las divisiones o las reparticiones o los asentamientos que hubieron para los hijos de Noah. Shem se fue para un lado, Jafet se fue para otro lado y Ham se asentó en otro lado. En el verso 5 del capítulo 10 nos dice, hablando de los descendientes de Jefet, ¿ok? Jefet Hagadol, el grande, ¿bien? No lo quitamos de que sea el grande, el mayor de los otros dos, el mayor de los tres, ¿ya? Pero esa palabra también tiene otras implicaciones. El grande, el que es grande. Vamos a ver, vamos a ir viendo. En el capítulo 10, en el verso 5, hablando de la descendencia de Jefet, nos dice, a partir de estos fueron difundidas las costas de los gentiles.
las costas de los gentiles, a partir de de Jefet. A partir de Jefet fueron difundidas las costas de los gentiles. En sus tierras, el varón de acuerdo a su lengua, de acuerdo a sus parentescos, por sus gentes, según sus gentes. Entonces yo para el lado de aquí he dibujado las costas de los gentiles, que vendría a ser América, y vendría a ser toda América, Sudamérica y Norteamérica. ¿Qué pasa? Que cuando los españoles llegaron aquí, aquí ya había gente. Aquí ya había gente. Entonces es bastante curioso que si la historia bíblica, ubicándonos nosotros en un contexto bíblico, nosotros los creyentes en un contexto bíblico, la historia se desarrolló en un lado, ¿ok? Empezó todo en un lado del mundo, ¿ok? ¿Y cómo es que esta gente llegó para acá? ¿O qué? ¿Qué fue? ¿A dónde fue enviado Enoc cuando lo tomó Dios? Entonces son preguntas que vienen saltando en el estudio del texto y que no nos podemos estancar. Nosotros vamos a seguir, de hecho, pues, y yo aquí ya con este capítulo yo termino lo que es esta explicación, porque me ha resultado bastante complejo poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí he dibujado las costas de los gentiles por las tierras de América, ¿bien? ¿Dónde se ubicaron las tierras de Jefet? En el verso 19 del capítulo 10 nos dice: y era el perímetro o el punto de referencia, el límite de los Kenaani, de los cananeos, desde Sidón, como yendo tú hacia Gerar, continuando a Asá, como yendo tú hacia Sodoma, Gomorra y Adma y Seboim, continuando a la Lasha. ¿Qué sucede? Que Cam tuvo 4 hijos. Cam tuvo 4 hijos. En el verso 6 del capítulo 10 nos dice: y los hijos de Cam fueron Cush, Mizraim, Fut y Kenaan. ¿Ok? Pero cuando nos dan más adelante en los siguientes versos, nos da solamente la descendencia de Cush, de Mizraim y de Kenaan. ¿Qué pasó con Fut? ¿Qué pasó con Fut? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se quedó? ¿Se quedó ahí? ¿Se fue a otro lado? ¿Se perdió para el lado de la repartición, de la división de la tierra? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué la escritura ya no nos menciona más? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el verso 19 solamente nos da el perímetro o el punto de referencia de uno de los hijos de Cam, que son los cananeos, los Kenaani. ¿Ok? Que se ubicaron aquí en toda la zona de Canaán. Sodoma, ¿ok? Sidón, Asá, ¿ok? Aquí toda la costa, ¿ok? Del mar Mediterráneo, donde está ubicado ahorita Israel, ¿ok? Los cananeos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y nos dice también en el verso 30 del capítulo 10 de Génesis, nos dice, hablándonos respecto a la descendencia de Shem, nos dice: y era el asentamiento de ellos desde Meshá, como yendo tú hacia Sefar, el monte Kedem, nada más. Ahí me perdí porque no ubico, no me ha dado la capacidad para poder determinar el monte Kedem. ¿Dónde está el monte Kedem? ¿Dónde está Sefar? ¿Ok? Se ha conocido bastante de que Sefar de que Sefarat es España. Pero pues revisando más en la historia es una idea que se le ocurrió pues a un rabino y no es así, ¿ok? No es así que creamos cualquier cosa, ¿ok? Tenemos que verificar lo que escuchamos. Lo mismo aplica para mí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que aquí he ubicado las tierras de Mizraim, uno de los hijos de Ham. Mizraim, cada vez que en la escritura aparezca la palabra Egipto, es
Mizraim, ¿ok? En un lado lo ponen como Mizraim en las versiones y en otros lados lo ponen como Egipto. Y ese es el problema porque en español tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver cada vez que aparezca esa palabra. Pero les digo, cada vez que aparezca la palabra Egipto es la palabra Mizraim. Por aquí se ubicaron las tierras de Mizraim, las tierras de Canaán, otro hijo de Ham, y aquí las tierras de Cush. ¿Ok? Por Irak, Irán, por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que nos vamos a ir ahora a... ¿Ok? Entonces, con la descendencia de Shem, solamente nos da, en este capítulo 10, solamente nos da los descendientes, o sea, dice, para Eber, uno de los hijos de Shem, ¿ok? Fue parido 2 hijos. El nombre de uno es Peleg, porque en sus días fue partida, fue dividida, fue separada de la tierra. Y el nombre de su hermano es Yoctán. Y desde el verso 26 nos da el linaje o los descendientes de Yoctán, ¿ok? Los descendientes de Yoctán, pero no nos dan los de Peleg. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que en el capítulo, a ver, aquí en esta parte del capítulo 10, debemos insertar el capítulo 11 desde el verso 10. ¿Por qué? Porque el capítulo 11, verso 10 nos continúa mencionando los partos de Shem. Y aquí ya nos mencionan ya los descendientes que vienen de Peleg. En el capítulo 10 nos dan los descendientes de Yoctán y en el capítulo 11 nos dan los descendientes de Peleg. Para poder entender la historia que nos relata la Biblia, nosotros podemos insertar, ¿ok? No digo que haga un movimiento ahí, pero mentalmente insertemos el capítulo 11 desde el verso 10 en adelante en el capítulo 10. Entonces, ¿qué pasa? Que finalizando el capítulo 11, nosotros nos encontramos con el nacimiento de Abraham. ¿Ok? El nacimiento de Abraham. En Ur Kasdim, Ur de los Caldeos. Entonces, sabiendo, nosotros conociendo, ¿dónde queda Ur de los Caldeos? ¿Dónde queda Ur? Ur de los Caldeos queda en Babel, en Babilonia, en Babel. ¿Ok? Y para ello vamos a ir a Nehemías 9:7. Nehemías 9:7. Para poder corroborar. ¿Ok? A ver, espérenme tantito. A ver si lo encuentro. Nehemías 9:7. Dice: Tú eres, oh Adonai, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos. Isaías 13:19. En Isaías 13:19, ¿qué nos dice? A ver, por acá está. Aquí está. Dice: Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Isaías 23:13. 23:13 nos dice: Mira a la tierra de los caldeos, este pueblo no existía, Asiria la fundó. Asiria la fundó, Ashur, Asiria es Ashur. Asiria la fundó. Para los moradores del desierto levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Vamos a Isaías 47:1. ¿Ok? 47:1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y nos vamos a ir al verso 5, nos dice:
Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Nunca más te llamarán señora de reinos. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir al capítulo 48 de Isaías en el verso 20, que nos dice así: salid de Babilonia, huid de los caldeos, de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo. ¿Ok? Entonces, ubicamos a Ur de los Caldeos, la tierra de nacimiento de Abraham, en Babilonia. Y si nosotros ubicamos o trasladamos mentalmente el capítulo 11 desde el verso 10, capítulo 11 y lo injertamos en el capítulo 10, ¿ok? El capítulo 11 desde el verso 10 vamos a injertarlo en el capítulo 10. ¿Ok? Mentalmente. Lo injertamos para continuar con la historia de los descendientes de los hijos de Shem. ¿Y qué sucede? Habiendo tenido ya la idea de que Abraham nació en ese capítulo 10, en Ur de los Caldeos, ahora sí ya podemos hacer la lectura del verso 11. Era toda la tierra de un habla. Abraham estaba en Babel, en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Era toda la tierra un habla y unas palabras. Y era en su marchar desde el Kedem, ¿ok? Y dice, y ellos se encontraban un valle en la tierra de Shinar. ¿Cuál es la tierra de Shinar? ¿Cuál es la tierra de Shinar? ¿Ok? ¿Cuál es la tierra de Shinar? La tierra de Shinar está ubicada aquí en el capítulo 10, en los descendientes de Cam. Y por aquí, si la encuentro, es aquí. Dice el verso 10. Dice el verso 10, Génesis 10, verso 10, dice: y era el reshit de su reino, está hablando de Nimrod, Babel, y Erech, y Akkad, y Jalné. ¿En dónde? En tierra de Shinar. La tierra de Shinar es la tierra que alojó a Babel. Entonces, ¿qué dice? Que ellos se asentaron allí, en Shinar. Se asentaron allí en Shinar. Y ahora nos dice el verso 7 del capítulo 11. Venga, descendamos y confundamos allí el habla de ellos, lo cual no escuchaba el varón el habla de su amigo, y causaba difundir Hashem a ellos a partir de allí sobre el rostro de toda la tierra. Y ellos ellos dejaron de hacer para edificar la ciudad. ¿Ok? Entonces, el suceso de la Torre de Babel, cuando Dios descendió en una forma, de una manera de expresar el texto, descendió, ¿ok? Descendamos. Es posible que hayan descendido los ángeles, no que haya descendido el mismo Dios, ¿ok? Dios descendió una sola vez y es cuando fue crucificado. Nada más, ¿ok? Descendió, se humilló y traspasó los cielos nuevamente. No hay otra forma. El ángel de Jehová no es tema para decir de que Dios haya descendido, ni que es Jesús, ni nada que ver. ¿Ok? Entonces, ahora sí, en el verso 12, entonces nos ubicamos en que Abraham pasó ese suceso de la Torre de Babel. Abraham lo pasó y lo vivió. ¿Y qué pasó? Que en todo ese alboroto, en todo ese disturbio del suceso de la Torre de Babel, voy a bajarlo a ver para qué. En todo ese suceso de la Torre de Babel, sucede lo que es el llamado de Abraham. ¿Qué pasa? Dice el capítulo 12, verso 1. Y hablaba Hashem a Abraham. Por eso le dijo, Lech lecha, anda para ti, anda a pesar de ti. Sepárate de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, en dirección a la tierra a la cual yo te dejaba ver. Ahora sí como que va tomando más sentido todo, es porque la escritura no es que te da un orden como que ordenado, cronológico de los sucesos, sino que tienes que ir atando cabos, ¿ok?
Entonces dice en el capítulo, es por ello en el suceso de la Torre de Babel, Dios le dice, oye, sal de ahí, salte de ahí, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela, de la tierra que yo te dejaba ver. Y dice el verso 8 del capítulo 12, dice, y él se transfería de allí, aquí, el verso 4 del capítulo 12 nos dice, y andaba Abraham tal como habló a él Hashem, y andaba con él Lot. ¿Ok? En su salir desde Harán. Verso 4. El verso 5, la segunda parte nos dice, y ellos salían para andar hacia la tierra de Canaán. Ellos salieron de acá. Ese es el problema. Ellos salieron de acá. A ver. Ellos salieron de aquí. Desde la ubicación de la tierra de Shinar, en la Torre de Babel, y se fueron dice que se fueron, llegaban hacia la tierra de Canaán, continuando al lugar de Shechem, continuando hacia el roble del Moré. Se fueron de aquí, hicieron un viaje hasta aquí. Entonces, ¿qué nos dice? El verso 8 nos dice, y él se transfería, a ver, no ocurre una catástrofe acá, ya. Dice el verso 8, del capítulo 12, y él se transfería, desde allí hacia el monte, desde la tierra de Canaán hacia el monte. El monte lo he ubicado aquí, el monte le dicen, ándate hacia el monte, ¿ya? El monte lo ubiqué aquí, ya van a ver por qué. Ándate hacia el monte, se transfería de allí hacia el monte, desde el Queden en dirección a Beit-El. Desde el Queden en dirección a Beit-El. Desde el Queden, aquí está el Queden, en dirección a Beit-El. Beit-El está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Y allí montaba su tienda. Beit-El desde el Yam. Beit-El, aquí está Beit-El desde el Yam. O sea, para el lado del Yam, para el lado del mar Mediterráneo. Y Ja'ai desde el Queden. Ja'ai, aquí está Ja'ai, para el lado del Kedem. El monte está ubicado entre Beit-El y entre Ja'ai, entre el Yam, el mar Mediterráneo, y entre el Kedem. Por ello lo ubiqué aquí, el monte. ¿Ok? Y dice, y él edificaba allí un Mizbeach para Hashem, un altar de sacrificio para Dios, entre Beit-El y entre Ja'ai. Ok, nos dice el verso 9, y marchaba Abraham el andar y el marchar hacia el Negev. De aquí se fue hacia el Negev. Ok, ¿qué sucede? Que he dejado los nombres tal y cual están. Kedem, que vendría a ser el oriente o el este. Zafón, que vendría a ser el norte. Ok, perdón, Kedem, que vendría a ser el oriente o el este. El Yam, que vendría a ser el occidente, ¿ok? El occidente o el oeste. Zafón vendría a ser en la parte norte, ¿ok? Y el Negev vendría a ser la parte sur de las tierras, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Que Zafón significa la porción norte del cielo, tiene esa connotación, esa implicación. Kedem significa la eternidad. Yam significa el mar que es del grande, el mar del grande, ¿ok? Y Negev, no me cuadra todavía este significado, es posible que tenga que profundizar más, pero significa suelo seco, ¿ok? Suelo seco. Ahora, dice el verso 10, y había hambre en la tierra y descendía Abraham hacia Mizraim. Estaba aquí en el monte, donde hizo un altar para Dios, y descendió hacia Mizraim. Ok, aquí está la tierra de Mizraim. Y residió allí. Ahí sucedió todo ese tema que les dijo acerca de que Sara era su hermana. Ok, y entramos ahora sí en el capítulo 13. Dice, y ascendía Abraham desde Mizraim, él y su mujer y todo lo que era para él, y Lot con él hacia el Negev. Ascendió hacia el Negev. ¿Ok?
Y Abraham era pesado en extremo en propiedad. En propiedad quiere decir propiedad de ganado, ¿ok? De ganado, de vacas, de toros. En plata y en oro. Y él anduvo de acuerdo a sus viajes desde el Negev, continuando Beit El, ¿ok? Continuando el lugar donde estaba allí su tienda en un principio, dice. Entre Beit El y entre Jai, el monte. Entre Beit El y entre Jai, el monte, ahí. El verso 4. En dirección al lugar del Mizbeach, del altar de sacrificio de Dios, el cual hizo allí, originalmente, dice. Y llamaba allí a Abraham en el nombre de Hashem, Yehoshua HaMashiach. No que conocía el nombre del Mesías, por Dios, pero cada vez que menciona, la primera vez que aparece este término en el nombre de Hashem, muchos quieren tomarse de ahí, cogerse de ahí para decir que los patriarcas mencionaron el nombre de las 4 letras, Yud, He, Vav, He, Y, H, W, H. Pero ese es un error. ¿Por qué? Porque ese nombre apenas se le fue dado a Moisés, desde Moisés. En la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob conocían a Dios, lo conocían como El Shaddai. Nada más. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, continuamos. El verso 5 nos dice, del capítulo 13, y también para Lot, el andante con Abraham fue ganado vino y ganado vacuno y bovino y tiendas. Y no favoreció a ellos la tierra para habitar ajuntados. Ajuntados es una forma coloquial de hablar, ¿ok? Acá en la parte de acá donde vivo se escucha raro eso y se escucha como que no se sabe hablar. No, ajuntados es una forma coloquial para poder expresar esta palabra en hebreo que no tiene, a veces no hay palabras en español para poder dar el mensaje que quiere dar el texto hebreo. Ajuntados. Porque fue la abundancia de sus bienes y no pudieron sostener para el habitar ajuntados. Y era el verso 7, y era una contienda entre los pastores de la propiedad, es decir, de la propiedad de ganados de Abraham, y entre los pastores de la propiedad de Lot. Y el Kenani y el Perisi entonces habitaba en tierra. El verso 8, y hablaba Abraham a Lot, no haya ahora Meribá. Aquí aparece la palabra Meribá. Meribá significa lucha, oposición. Lucha, oposición. Y es la misma palabra que aparece en Éxodo 17:7. Éxodo 17:7. Por ejemplo, nos dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros? Y aquí nos dice que, en el verso 8, y hablaba Abraham a Lot, no haya ahora una lucha, no haya una oposición, un Meribá, entre mí y entre ti, y entre mis pastores y entre tus pastores, varones parientes somos nosotros. Aquí aparece la palabra aj, que significa hermano, hermano sanguíneo, ¿ok? Pero esta palabra también está relacionada para hablar entre el círculo de creyentes. Aj, mi hermano, pero ya no sanguíneo, ¿ok? Sino porque eres creyente, te digo aj, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso 9, ¿no es acaso toda la tierra hacia tu rostro? Sepárate, un imperativo, sepárate de junto a mí. Si a la mano izquierda, entonces yo voy hacia la mano derecha. Y si a la mano derecha, entonces yo hacia la mano izquierda. Y levantaba Lot a sus ojos y veía todo el distrito del Jardín, porque toda ella era de irrigación, ¿ok? Ellos estaban aquí en el lugar del altar y le dice, levanta tus ojos. Y Lot veía toda la zona de irrigación, ¿ok? Del jardín. Dice, porque toda ella era de irrigación, en dirección al rostro de el echar perder Hashem a Sodoma y a Gomorra, Sedom y Amorá. Como huerto de Dios, como huerto de Hashem.
nos dice. Esas descripciones que te da la escritura son impactantes. A mí me quedo perplejo con eso. Dice que Lot levantó sus ojos, vio todo el distrito del Jardín, que era una tierra de irrigación. Dice, ándate allá donde va a ser destruido, hacia el rostro o en dirección hacia donde Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ándate para allá. Lot levantó sus ojos y vio todo eso. Vio todo eso. Como huerto de Dios. Como huerto de Hashem. Gam, ok, Gam aparece ahí. Gam. Como tierra de Mitzrayim. Ok, como yéndote a Zoar. Verso 11. Y prefería, seleccionaba para él Lot a todo el distrito del Jardín. Y viajaba Lot desde el Kedem. Y eran separados el varón de junto a su pariente. Verso 12. Y hablaba, y Abraham habitó en tierra de Canaán. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se fue para toda la zona de la llanura del Jardín, del distrito del Jardín, como la tierra de irrigación que vio. Ok, entonces, y Lot en las ciudades del distrito, y él extendía la tienda hasta Sedom. El verso 13. Y los varones de Sedom eran malos, dice. Eran malos y buscadores de pecado para Hashem en extremo. Verso 14. Y Hashem habló a Abraham, postrer de ser separado Lot de con él. Levanta ahora tus ojos y mira. ¿Qué mira? Dios le habló a Abraham y le dijo, levanta tus ojos y mira. Desde Hamacón. Hamacón. ¿Qué es Hamacón? Hamacón, si bien es cierto, significa el lugar, pero también significa la existencia. ¿Por qué la existencia? Hamacón es el nombre que se le otorga, ¿ok? Es el nombre que se le otorga a Dios. Hamacón. Es el nombre que se le otorga a Dios. Significa el lugar, la existencia. Al circunscribir el nombre de Dios, Hashem, de Hashem, ¿por qué lo llamamos Macom? Porque Él es la existencia del mundo. ¿Por qué se llama Dios nombre de Hashem? ¿Por qué Dios se le atribuye el nombre de Hamacón? Porque Él es el preservador del mundo. Él es el preservador del mundo. Preservador del mundo. Él es la existencia del mundo. Él es la existencia. En Él vamos a habitar. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No hay otra forma, no hay otra manera de que podamos estar separados de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la Escritura. Él es el lugar. Él es el preservador del mundo. Él es la existencia del mundo. Él es Hashem, Yehoshua HaMashiach. Hamacón. Alza tus ojos desde Hamacón, desde el lugar. ¿Cuál habrá sido ese lugar? No sé, no lo sé. Dice, siendo tú allá, dice, alza tus ojos y mira hacia el Zafón, hacia la porción norte del cielo, ¿ok? Hacia el norte, hacia el Negev, hacia el suelo seco, ¿ok? Hacia el sur, ¿ok? Alza tus ojos hacia el Kedem, hacia lo que está antes de, hacia lo que está antes de, lo que precede, lo que anticipa la eternidad, ¿ok? El oriente. Y alza tus ojos hacia el Yam, hacia el mar del que es grande, hacia el occidente. Porque a toda la tierra que tú estás viendo, a ti yo la entregaba, y por el Zera tuyo, por el Zera tuyo, por el que es simiente tuyo, aquel que tiene vida en sí mismo, por él yo entrego a toda la tierra, hasta el Olam. Y yo pondré al Zera tuyo, a la semilla tuya, a la simiente tuya, como polvo de la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí
el Zera, del que habla la escritura, aquí lo que han puesto como, ya les dije la vez pasada que lo habían traducido de 4 formas distintas, como linaje, como descendiente, como semilla y como descendencia. El Zera es Mashiach. Mashiach. Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. Él es el Zera. Vamos a ir a Gálatas 3:16. Él es la simiente. Él es la promesa. ¿Ok? Por ello, porque si nosotros vemos esto como una descendencia, nosotros quedamos por fuera. ¿Quién va a poder ahorita comprobar en estas zonas de Latinoamérica, de toda América, que es descendencia de Abraham? A la justa llegamos a saber cuál es de dónde viene nuestro tatarabuelo, tatarabuelo. Y eso, ¿no? Con suerte. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, ¿qué dice? Ok, nos dice así. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, a su zera, a su semilla. No dice y a las simientes, como si se tratase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el zera que es tuyo o el zera que es para ti, la cual es Cristo. Es Cristo. ¿Ok? Entonces, Deuteronomio 6:4 nos dice de la siguiente forma: oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Marcos 12:32. Marcos 12:32. Dios es uno y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces comenzó, dice, Marcos 12:32, ¿verdad? 12:32, dice así: entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro fuera de él. Y Juan 1:3 nos corrobora. Juan 1:3 nos corrobora y nos dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él, hablando de Jesús, y sin él, o sea, sin él, sin el que hizo todas las cosas, Jesús, Dios, Yehoshua HaMashiach, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, en él era la vida es la luz de los hombres. ¿Ok? Entonces, pondré en el verso 16, capítulo 13, pondré al Zera tuyo, al Zera que es de ti, a Mashiach, como polvo de la tierra. Ya van a ver por qué no habla de una descendencia, sino de Mashiach. Dice, como ya lo hemos visto, Mashiach es el Zera, es la simiente. Siendo que, si pudiera el Ish, en el mismo verso 16, si pudiera el Ish para porcionar al polvo de la tierra, también el Zera tuyo, Mashiach, sería porcionado. Si el Ish pudiera porcionar al polvo de la tierra, ¿ok? También el Zera tuyo, Mashiach, sería porcionado. Porcionado. ¿Qué sucede aquí? Que es interesante que esta palabra, este verbo maná con H, no es el maná, el pan del cielo, sino es maná con H al final, con G al final. Esta palabra maná ciertamente significa contar y podría ser el texto de la siguiente manera: pondré al Zera tuyo como polvo de la tierra, siendo que si pudiera el Ish, el varón, para contar al polvo de la tierra, también el Zera tuyo o la descendencia tuya sería contada. Pero entonces estaríamos hablando de la contabilidad de una descendencia. Y si vamos en el mejor de los casos, yendo por esa línea, que la salvación no viene de una descendencia, y que aquí no estaría hablando de una descendencia de linaje, sino de una descendencia de creyentes, podemos ir por ese lado. Pero lo que sucede es que esta palabra maná, ¿ok? Esta palabra maná
Perdón, ¿dónde estoy? Aquí. Esta palabra maná significa contar, pero también significa porcionar, una porción, ¿ok? Esta palabra se utiliza para, dice, el sacerdote tiene el privilegio de la primera elección cuando se hace una división, una partición, una porción, ¿ok? Y la mejor porción de la comida. Esta implicación tiene esta palabra, la mejor porción de la comida, ojo, la mejor porción de la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo vamos a, el verbo maná, lo vamos a ubicar en el Salmo 61:7. Vamos a ubicarlo por ahí. Salmo 61:7. Salmo 6:1-7. Nos dice, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad, dice. ¿Prepara qué? Prepara no. Ahí sale el verbo maná, sale en imperativo. ¿Ok? Dice, porciona misericordia y verdad, porciona piedad y emet, y verdad, ¿ok? Porciona, dame una porción de piedad, dame una porción de verdad, de ti, oh Dios, gran fuente inagotable de maravillas y portentos, dame una porción de tu verdad, dame una porción de tu piedad, le dice el salmista. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de un ish? Dice, si pudiera el ish, porque tienen que ver este paralelismo que hace. En el verso 16 dice, yo pondré al Zera tuyo, a Mashiach, del que estamos hablando, como polvo de la tierra. Entonces, el Zera vendría a ser el polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Vamos con calma. ¿Y por qué el ish? También estoy hablando de un ish. Si pudiera el ish, si pudiera el ish. ¿Quién es el ish? Ciertamente esta palabra se utiliza para referirse a un varón guardador de Torah, guardador de la escritura, obediente a los mandamientos y creyente en Mashiach. Vamos a decirlo también, agregarlo eso también después de la venida de Mashiach. ¿Ok? Pero el ish, por ejemplo, un ish fue quien peleó con Jacob, ¿ok? No fue Dios, sino fue un ish. Y lo vamos a leer, porque se ha venido desarrollando este tema de que Jacob peleó con Dios y Jacob venció a Dios. ¡Wow! Impresionante. O sea, Jacob, un ser humano pecador y corruptible, al igual que cada uno de nosotros, peleó con Dios y lo venció. ¿Es en serio? ¿Es en serio eso? Vamos a ver. Dice Génesis 32, verso 24. Y se quedaba Jacob para estar solo, y se cubría con polvo, se revolcaba el ish con él, con Jacob, con Jacob. Se revolcaba, se cubría con polvo, dice. El ish con él, con Jacob. Continuando a el ascender de el Shahar. Y así como Mashiach, Yehoshua HaMashiach, tiene el nombre del Zera, Mashiach también se le conoce como el Shahar. ¿Qué es el Shahar? El Shahar es el alba, el primer destello de luz, ¿ok? Al ir saliendo el sol. Él es el Shahar. ¿Ok? Es uno de los nombres del Mesías. Y el verso 25 dice, y el ish, y él, dice, y él, es decir, ya, esto yo lo estoy, y él veía que no era capaz de sostener a él. Y él veía que no era capaz de sostener a él. Así es el texto. Ah, ya, el ish, que era una potestad demoníaca que estaba peleando con Jacob, no era capaz de sostener a él. ¿A quién? A él, a Jacob. Entonces él lesionaba en el encaje del muslo. ¿Quién lo lesionó a quién en el encaje del muslo? El ish lesionó a Jacob en el encaje de su muslo. ¿Ok? Y dice también,
y desunía, es decir, descoyuntaba el encaje del muslo de Jacob. ¿Ok? Si pudiera, nos remontamos aquí a Génesis 13, si pudiera el Ish para porcionar al polvo de la tierra, que es Mashiach, también el Zera tuyo sería porcionado. Aquí esta potestad demoníaca descoyuntó el encaje del muslo de Jacob, lo desunió, lo porcionó. Así también fue descoyuntado las uniones de nuestro Mashiach, de nuestro Yehoshua. Dice, descoyuntó el encaje del muslo de Jacob en su cubrir de polvo con él, o sea, en su revolcar con él. Verso 26 de Éxodo 32. Y él hablaba, envíame, porque ascenderá el Shahar, ascenderá Dios. Envíame ya, suéltame. Suéltame, Jacob, le decía Elish, le decía esta potestad demoníaca. Suéltame, Jacob, porque viene el Shahar. Ya está por salir el alba, ya está por salir Dios. Suéltame. Entonces, y él hablaba, no te enviaba, porque si así tú harás injerción de mí. Y él hablaba. ¿Quién hablaba? Jacob. No te enviaba, porque si así tú, Israel, harás injerción de mí. Israel. ¿Qué sucede aquí? Que Jacob estaba profetizando de parte de Dios la injerción que iba a tener de parte de alguien llamado Israel. Ok, Israel. Recuerden que fue Elish era un enemigo para Jacob, al cual no lo soltaría. Ok, Jacob no soltaría a su enemigo, que es Elish, la potestad demoníaca. De la misma forma, Dios, es decir, Israel, no nos soltaría a nosotros, que a causa del pecado nos convertimos en el pasado en enemigos de Dios. Aquel que no está conmigo se constituye enemigo de Dios. ¿Ok? Entonces, para ser enemigo de Dios, no hace falta estar en contra de Dios. Basta con que no estés con Él para constituirte un enemigo declarado hacia Dios. De la misma forma que Jacob no soltaba a su enemigo, de esa misma forma, ¿ok? Dios no nos soltaría a nosotros, enemigos de Él, para recuperar, para sacarnos de lo vil, para sacarnos de lo menospreciado, para sacarnos de lo que no es, ¿ok? Para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Así no nos soltaría. Es por eso que Jacob dijo, y Jacob hablaba, no te enviaba, porque así tú harás injerción de mí, a la fuerza, a la fuerza. Vayan por los montes, vayan por los collados y llámenlos a las bodas. Señor, no quieren ir, ya, vayan de nuevo y fuércenlos a venir. Fuércenlos a venir, dice la escritura. Fuérzalos. Si no quieren venir, vaya, búscalos y fuérzalos. Tráelos como tengas que traerlos. Pero aquí, a mi reino, no va a faltar ni uno, hasta que la plenitud de los gentiles sea completada. Todo Israel sería salvo. No va a faltar ninguno de mis llamados, ninguno de mis escogidos. Que no quiero, Señor. No me importa. Vaya y tráigalo. Vaya y tráigalo. De la misma forma que Jacob cogió al enemigo, a esta potestad demoníaca, de la misma forma Dios nos cogería a nosotros, enemigos de Él, para traernos y hacernos sus amigos, hacernos sus hijos, sus herederos. ¿Ok? Dice el verso 27 de Génesis 32. Antes dije Éxodo, creo, ¿ok? Génesis 32, verso 27. Dice, y él hablaba para él. ¿Qué es tu nombre? Y así dice el texto. Él hablaba para él. ¿Qué es tu nombre? ¿Ok? Y entonces, ¿quién hablaba para él? El Shahar. El Shahar hablaba para él, para Jacob.
¿qué es tu nombre, Jacob? Y él hablaba, Jacob, Jacob es mi nombre. Verso 29, y él hablaba, no Jacob. ¿Quién él hablaba? El Shahar hablaba, no Jacob. Era hablado de nuevo tu nombre, porque si así será Israel. Israel será tu nombre ahora, Jacob. ¿Por qué? Porque tendrás el principado con los Elohim. Elohim quiere decir personas o gente o los ángeles. Elohim era un título para referirse a los ángeles, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, ¿ok? Elohim. Y cuando se refiere a Dios, esa misma palabra significa la plenitud de los atributos de Dios, entre los cuales el representante es el amor. Y también esa palabra se utiliza para los que se hacen llamar dioses de las naciones y no lo son, sino son piedra y yeso. ¿Ok? Entonces, si esta palabra hebrea no se conoce en su contexto o en su sabor idiomático, la escritura pierde sentido al nosotros tratar de razonar con nuestra mente occidental. Porque tendrás el principado con los Elohim y con los varones, es decir, tú, Israel, sostenías. Todo es una promesa. ¿Quién tendrá el principado? ¿Jacob? No, Israel. ¿Y qué sucede? Voy a ver si se puede ver acá. Israel, ¿ok? Viene de dos palabras. El, que es para Dios, ¿ok? De aquí vienen nombres como Ezequiel, Daniel también. Dios, el poderoso. El poderoso. Y aquí viene la palabra Sar. Sar Shalom. Príncipe de paz, traducen ya. El capitán de la paz. Sar Shalom significa el capitán de la paz, el que tiene el principado de la paz. Cuando dice Israel, está diciendo el poderoso tendrá el principado, tendrá la capitanía. El poderoso, que es Dios, el único, tendrá el gobierno, la autoridad, la potestad, la preeminencia. Ese es Israel, entonces, es un nombre de la misma forma para Dios. Israel de la misma forma es un nombre para Dios. El Shahar es un nombre para Dios. El Zera es un nombre para Dios, ¿ok? Que se debe conocer en su contexto, se debe conocer en su sabor idiomático, se debe conocer en lo que respecta a la mentalidad del pueblo que escribió la escritura bajo la revelación de Dios, claro está, no de su mente o de su capacidad o de su conocimiento, no, sino bajo la inspiración de Dios. Entonces, porque tendrás el principado con los Elohim y con los varones, es decir, tú sostenías. ¿Quién es tú? Tú, Israel. Verso 30, y preguntaba a Jacob, y él hablaba, hazlo manifiesto ahora tu nombre. Es que tengan en cuenta que están ahí en un forcejeo. Están en un forcejeo ahí, Jacob y la potestad demoníaca y el Ish. Están en un forcejeo. Y ahí de pronto está ascendiendo el Shahar. Está subiendo Dios. ¿Y qué sucede? Que Jacob preguntaba, pero el Ish se metió y dijo, manifiéstame ahora tu nombre. Manifiéstame ahora tu nombre. Y él hablaba, ¿por qué es esto que tú preguntas por mi nombre? ¿Y quién es él que hablaba? El Shahar. Le dice a la potestad, cuando la potestad le dice, manifiéstame cuál es tu nombre. Hazlo manifiesto ahora tu nombre. No que me manifiestes a mí, sino hazlo manifiesto ahora tu nombre. Ya de una vez sale a la luz. La potestad demoníaca le está hablando a Dios. Sale a la luz de una vez. Ya de una vez desciende y destrúyenos completamente. Entonces, ¿qué le dice el Shahar? ¿Por qué es esto que tú preguntas por mi nombre? Esto me hace recordar a esto que dice en Apocalipsis. Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre visitamos las cárceles, en tu nombre expulsamos demonios. Apártate de mí porque no te conozco. ¿Por qué es esto que tú preguntas mi nombre? Le dice el Shahar a Lish, a la potestad demoníaca.
No te conozco. ¿Quién eres tú? ¿Por qué yo tengo que darte explicaciones a ti? Y él hacía injerción a él allí. ¿Quién hacía injerción a él allí? ¿La potestad demoníaca? No. El Shahar, el alba, Dios hacía injerción de él. ¿De quién él? De Jacob. Un injerto más, Jacob. De la banda de los injertos. Jacob es un injerto más. ¿En dónde? En Israel. ¿Quién es Israel? Hashem, Dios. ¿Quién es Hashem? Yehoshua HaMashiach, quien descendió. ¿Ok? Entonces dice el verso 31, y llamaba Jacob el nombre de Hamacón, lo que estuvimos viendo en el capítulo 13 de Génesis, el nombre de Hamacón, del lugar, Peniel. ¿Ven? El nombre de Dios es Hamacón, y Jacob le puso por nombre, que significa el lugar, el preservador del mundo, y Jacob le puso por nombre Peniel, el rostro del poderoso. ¿Por qué? Porque he visto Elohim. ¿Por qué le pone Peniel? El rostro del poderoso, o sea, el rostro de Dios, refiriéndose a Dios. Y ahí se parte el verso y dice, porque he visto un Elohim. ¿A quién se refiere con un Elohim? Al Ish, a la potestad demoníaca. Lo he visto cara a cara, y he dejado, y era dejado de lado mi nefesh, mi pescuezo. Lo vi cara a cara, la potestad demoníaca, y fue librado mi pescuezo. Fue librada mi vida, dice. Fue librada mi vida. No morí. ¿Y quién me salvó? El Shahar. Dios vino levantándose como el alba y me salvó. Y en el verso 32, es por eso lo interesante que, por ejemplo, vamos a dibujar que no quiero ni borrar porque no saben lo que más. A ver, este es el horizonte, ¿ya? Y vamos a pensar que aquí viene el Shahar, la luz, ¿ya? La luz. ¿Y qué sucede? El alba, el subir del sol. Y en el verso 32 dice, y brillaba para él el sol. Ya salió por completo. El Hashemesh. Y brillaba para él el sol de justicia. Yehoshua HaMashiach. Tal cual cruzó Penuel. Dice Penuel, ¿ya? No sé si tendrá alguna otra connotación, algún otro significado. Pero tengámoslo allí. Penuel dice, pero supongo que se referirá a Peniel, ¿no? Pero queda ahí pendiente. Y él, es decir, Jacob, colgando sobre su muslo. Colgando sobre su muslo. Verso 33. Verso 33. Sobre esto no comían los herederos de Israel al nervio ciático. Esta palabra, nervio ciático, ok, también tiene que ver con el tendón moviente, el tendón movible, ya, el tendón movible. No comían los herederos de Israel, los herederos, los hijos de ¿quién? De Israel. Es por ello que cuando habla la escritura, los hijos de Israel, no se refiere a otra cosa que los hijos de Dios, los herederos de Dios. No se refiere a una nación por allá, por Medio Oriente, que le llaman los judíos, no. Los judíos son una de las tribus, de las 12 tribus, que quedó allí como luz, como lámpara encendida en medio de toda la situación que hemos estado revisando con Abraham, de los viajes de Abraham y el monte, que le llamó el monte, entre Beitel, el Keden y toda esta situación que se movió por toda esa zona. Por toda esa zona. Entonces, maravillosamente Dios ha dejado una lámpara encendida en Jerusalén, como dice el texto, que son los judíos. Ellos no creen en Mashiach hoy, de la misma forma que el cristianismo no sigue la Torá hoy. Pero los que sean de Dios, de los judíos, se les va a quitar la venda, van a reconocer a Mashiach, y de los que son de Dios, del cristianismo,
se les va a quitar la venda también y van a ver la Torá no como una carga o un yugo pesado, sino como ese yugo ligero y suave del cual hablaba nuestro Dios Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Ok? Mi carga es ligera. ¿Ok? Mi carga es ligera. No es una... No sé por qué se ve esto de guardar mandamientos como una imposición, como una carga pesada. No. Es un refresco. Es un refrescar para nuestros huesos. ¿Ok? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ok? Entonces nos dice el verso 33. Sobre esto no comían los herederos de Israel al tendón movible que está sobre el encaje del muslo, continuando hasta este día. Hasta este día los herederos de Israel no comen del tendón movible, porque lesionó en el encaje del muslo de Jacob, el tendón movible. ¿Ustedes saben dónde aparece todos estos términos de tendones y eso? ¿Sabes dónde vuelve a aparecer? En Ezequiel. ¿En qué capítulo? En el 37. Estos huesos secos se levantaron y era un ejército grande en gran manera, ¿ok? Y subió sobre se juntaron sus huesos, subieron tendones, fueron cubiertos de carne y el poder de Dios, ¿ok? Habitó, los despertó. ¿Y qué pasa? Que este verso 33 no está hablando de comida. Sobre esto no comían los herederos de Israel. El Midrash de Eclesiastés, capítulo 2, verso 24, si no me equivoco, que por ahí lo tengo, nos habla de que el comer es guardar la Torá, guardar los mandamientos, guardar toda la escritura. La Torá no solamente son cosas que cumplir. Torá también son mandamientos, son promesas, son procedimientos que se tiene que hacer, regulaciones y toda esa clase de especificaciones. Y el beber tiene que ser con el obrar. El comer y el beber tiene que ver con el guardar Torá y el actuar conforme a la Torá. Y nos dice el verso 33, sobre esto no comían los herederos de Israel al tendón movible que está sobre el encaje del muslo, continuando hasta este día, porque lesionó en el encaje del muslo de Jacob el tendón movible. Hoy en día los judíos entienden de esto tal cual. El tendón y el judaísmo no come de la parte de los animales, no come esa parte del tendón. No lo comen. Así, tan literal lo han puesto. Como igual que ellos se ponen una caja aquí, una caja negra para orar, que le llaman tefilín, pero esa palabra tefilín no aparece en la escritura. En la escritura dice, donde dice, pondrás como frontales entre tus ojos, aparece la palabra totafot. El significado de esa palabra se perdió también. No lo conocen ni siquiera ellos, que son de la lengua materna. ¿Ok? No lo conocen ni siquiera ellos. Y ellos, como son bastante creativos, se pusieron una caja aquí donde están adentro el Shema, ¿ok? Entonces, sobre esto no comen los herederos de Israel hasta este día. Les pregunto, ¿fue porcionada la descendencia de Abraham? Es decir, el polvo de la tierra, es decir, el Zera, ¿fue porcionado? Jacob en la pelea con el Shahar fue porcionado. Como que se le descoyuntó una parte de la pierna, ¿ya? Una parte de la pierna. Y estuvimos hablando antes también que la mejor porción era para los sacerdotes, la mejor porción de los sacrificios. ¿Ok? A esto súmale que de Jacob vino el polvo de la tierra. ¿Ok? ¿Cuál es el polvo de la tierra? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. De la misma forma, Mashiach también fue descoyuntado. Y ahora continuamos con el verso 17 del capítulo 13 de Génesis. Ponte en pie,
hazte andar en tierra por el largo de ella y por su anchura, porque a ti yo la entregaba. 18. Y Abraham extendía la tienda y entraba y habitaba en los robles de Mamre, de lo cual vamos a hablar el día de mañana, el cual es Hebrón. Y él edificaba allí un altar para el sacrificio, un Mizbeach para Hashem, un altar que le pertenece a Hashem. El altar del sacrificio le pertenece a Hashem. ¿Ok? Y nosotros nos ofrecemos como sacrificios vivos para Dios. Es por ello que el día que venga nuestra muerte, no tendremos la menor duda de que moriremos confiados, de que sea la forma, de que suceda, ¿ok? Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible, junto a Hashem, junto a Dios, el preservador del mundo, la existencia del mundo, en el cual se mueven todas las cosas, y que separados de Él nada podemos hacer. Somos su cuerpo, Él es la cabeza, Él es la raíz, somos su esposa, somos su amada, somos su paloma, somos su hermana, somos su perfecta. Él nos está haciendo, Él nos está moldeando, nos está forjando como el alfarero y nos terminará. Nos llevará a la hechura, ¿ok? Esta carne corruptible, este cuerpo enfermizo, este cuerpo que es una máquina que sufre desperfectos y se malogra de aquí para allá y sufre desacomodos, ¿ok? Y enfermedades y dolencias. Este cuerpo va a ser destruido y va a ser levantado. Vamos a ser levantados como una tienda incorruptible. Un templo de Hashem. Hashem no habita en templos de obra de mano humana. ¿Ok? Él habita en templos que Él está construyendo. Nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, mis hermanos. Gracias por aquellos que han optado por continuar en la transmisión hasta el final. Y pues Hashem con nosotros. Sigamos adelante y perseveremos en la batalla, en la lucha. Y pues continuemos en el estudio, sobre todo para conocer a nuestro Dios. Es la única forma que nosotros tenemos para conocer a nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, nosotros entramos en juicio y Él nos juzga de acuerdo a su voluntad y nosotros reconocemos nuestras faltas delante de Él. Estudiar es la mejor forma de alabar a Dios, ¿ok? Y pues actuar sobre todo. Actuar conforme a lo estudiado, actuar conforme a la Escritura. Y en eso estamos, mis hermanos. Hashem los guarde, Hashem los bendiga. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Baruch Hashem. Shalom.